sabés cuál es este. Fue un fuera de serie, fabricado también en Argentina, un actorazo porque participó de muchísimas películas y era pedido, no lo tenía cualquiera. Estoy hablando del Chevrolet Chevron, el hermano de la Chevy, que la verdad no necesita presentación. Roberto tiene una y nos cuenta toda su historia. Soy el propietario de este Chevron. Este es un Chevron Super, es la unidad 317. Estos autos son armados fuera de fábrica, fueron los que se llamaron fuera de fábrica en el 70 y tienen toda una numeración. En este caso es el 317. La historia nace más o menos por mayo del 71, cuando Jorge López, que por aquel entonces era el presidente de los concesionarios de General Motors en Argentina, se asocia con Grandio, forma una agencia que se llamó Grandio y López. Y ahí comenzaron a armar, armaron el Chevron sobre una base de una Chevy, cambiándole totalmente la trompa, que era de fibra de vidrio, era en 4 partes, trompa, los 2 guardabarros del capó, y también se le colocaba un alerón en la tapa del baúl que iba abulonado con las punteras. La idea de ellos era poder competir con los autos importados de la época y hacerlo un poco más deportivo a lo que era la Coupé Chevy. Que la Coupé Chevy, si bien era deportiva, era el modelo neto deportivo, pero un tono más agresivo o más parecido al auto importado. Motivo por el cual se largó a partir de noviembre del 71 más o menos. El primer año no quisieron promocionarlo para darle ese tipo de exclusividad al auto, a la marca, y tampoco ingerir con la venta de las Chevy, ni tampoco taparla. Pero para ese momento también era un auto caro porque valía casi al nivel de los autos importados, valía más el doble de una Coupé Chevy 0 kilómetros. Durante el primer año no tuvieron, como dije, no lo publicitaron, pero asimismo vendieron 100 unidades. Luego comenzó a tener publicidad y se comenzó a hacer un poco más conocido el auto en sí. El primer diseño estuvo a cargo de Pedro Campo y Máximo Aldurante. Y luego tuvo una reforma, un restyling, que es el único que sufrió el Chevron, que es este caso es el Super, que nació a partir del año 74 y ahí ya estuvo a cargo de Alfredo Tarando. Los cambios sustanciales que se le hicieron al auto en sí es que la trompa y los guardabarros ya eran solo una sola pieza y un capó donde ya era más envolvente, más aerodinámico, tapaba los limpiaparabrisas, y la tapa del baúl ya venía totalmente integrada, con el alerón incluido. Luego, después, las mejoras del auto, por ejemplo, en este modelo tiene freno disco en las 4 ruedas, tiene apertura de baúl eléctrica, un tablero muy completo, con hasta temperatura del aceite. Tiene accesorios que para la época eran de avanzada, que por ejemplo un pasamagazine y demás. Y también tiene un diferencial Dana, autoblocante y demás. O sea, habitualmente, más allá de que el auto es un auto casi de 50 años, no suele haber dos iguales porque el eslogan de la empresa era que el único límite era el bolsillo. O sea que el cliente iba a la concesionaria, pedía el auto y lo pedía del color que quisiera. O sea, lo podía pedir a gusto de él, podía pedir el interior a gusto también, podía pedir los accesorios que quisiera. Pero bueno, por ejemplo, la antena en el techo es algo que las Chevy nunca trajeron, y en este modelo traía la antena en el techo. En este caso, las ópticas no son las originales, las planas no son las originales, yo ya lo he comprado así. Las ópticas originales son una especie de acrílicos individuales, a modo de barritas, similar al Fiat 1600, pero mucho más chico. Es un motor 250, igual que la Chevy. Según los test de época, estos motores venían potenciados con 25 HP más y venía trabajado con
con un múltiple penín, un carburador doble boca, la tapa venía trabajada, algunos vinieron con encendido electrónico, otros platineros, distribuidores platineros vinieron con doble platino, y a su vez también los test de época declaran que también tenía, dentro de estas variantes que tenía de mejoras el auto, que si en el caso de que uno cortara la correa del ventilador o de la paleta del radiador, el motor se paraba. Esta es una publicidad que es la más conocida, hay muchas fotos de esto, se hicieron póster en las redes, en Facebook y demás, y esta salió en la revista del año 74, Todo es historia, de Félix Luna. Un afiche original de la película La Super Aventura, que es del año 75, que es donde apareció el Chevron Super, que casualmente por eso le han puesto Super. Esta es la segunda película de los superagentes, y la particularidad de esta película, que en esta película, como están acá en los títulos, acá comenzaron a llamarse Tiburón, Delfín y Mojarrita. Acá apareció el auto y bueno, fue una forma de promocionarlo. La revista Corsa de octubre del año 72, donde aparecen todos los modelos de esa década del 70 que fueron los autos fuera de serie, así que eran comprados a fábrica en 0 kilómetros y eran armados por distintas agencias. Por ejemplo, está el Torino, acá hay un Torino descapotable. Sí, más breve esa parte porque lo bueno, que importaba era lo del auto tuyo. Listo. Acá, por ejemplo, vemos modelo del Chevron, este es el modelo del Chevron Super, y acá están los dos, el Super y el Chevron primera serie.